Bienvenidos a una nueva jornada para celebrar la Semana Europea de la Movilidad. Hoy, en el plato de OK Diario, contamos con el apartado de las empresas, un sector clave para que la movilidad sostenible se haga realidad. Para ello contamos con Carlos Bermúdez, gerente de Acuerdos Estratégicos y Posicionamiento de Repsol, Dilmer Alvarado, director de Comunicación y Marketing de Bus for Fun, José Antonio León Capitán, director de Comunicación del Grupo Renault. Muchas gracias por venir a OK Diario y debatir sobre el futuro de la movilidad. De hecho, por ese apartado quería empezar un poco, José. ¿Qué es la movilidad sostenible para un grupo como Renault? Bueno, en primer lugar, gracias, Andrea, por invitarnos a esta mesa. Pues para un grupo como Renault significa ni más ni menos que seguir haciendo lo que llevamos haciendo más de 125 años. Es decir, ofreciendo a los ciudadanos, a los clientes, soluciones de movilidad que se adapten a las necesidades de cada persona, ¿no? En este sentido, siempre hemos innovado en mejorar esa eficiencia, digamos, de nuestros vehículos. Por ejemplo, hace más de una década lanzamos al mercado la gama Zoe, que fue una gama revolucionaria de vehículos eléctricos, y actualmente estamos trabajando en diferentes líneas para que podamos ofrecer vehículos a los ciudadanos que sean eficientes, pero a su vez atractivos, y basados en 4 ejes, ¿no? Por supuesto, el vehículo eléctrico, el vehículo cero emisiones o alternativas cada vez más eficientes que permitan una transición hacia ese vehículo cero emisiones, como pueden ser los vehículos híbridos o como pueden ser los vehículos de GLP, por ejemplo. En segundo lugar, una movilidad conectada, es decir, una movilidad que también ayude al conductor a una mejora tanto en lo que es la conducción suya como de sus acompañantes, una movilidad segura, evidentemente, y una movilidad también autónoma, ¿no? Todo eso al final hace que esa movilidad accesible, que es lo que la gente también está pidiendo, pues tengamos nuestro portfolio de marcas y de productos, porque en el fondo el Grupo Renault es un grupo que se compromete absolutamente con los objetivos de descarbonización que, como reparece de otra forma, pues como fabricante de automóviles tenemos sobre la mesa. Claro, y Carlos, un poco a colación de lo que comenta José, dar al cliente lo que necesita en una empresa multienergética como es Repsol. ¿Qué es para vosotros la movilidad sostenible? Bueno, en primer lugar me sumo al agradecimiento y enhorabuena por el éxito de las jornadas, ¿no? Bueno, a efectos de contextualizar cuál es la apuesta de Repsol por la multienergía, lo primero que me gustaría destacar es que Repsol es una compañía global integrada y multienergética que tiene el objetivo de garantizar el suministro de energía para la sociedad de una forma asequible y respetuosa con el medio ambiente. Y esto pues no es sencillo, ¿no? Requiere de un modelo en constante evolución basado por un lado en la innovación y por otro en la tecnología para poder adaptarnos a las necesidades de los clientes. Y esto es muy relevante, adaptarnos a las necesidades de los clientes, que además cada vez son más conscientes del reto que supone la lucha contra el cambio climático. Como decía antes, como compañía multienergética que somos, ya estamos suministrando una amplia gama de productos y de servicios para la movilidad en las más de 3.300 estaciones de servicio que tiene nuestra red en España. Productos para la movilidad que van desde los combustibles tradicionales con formulaciones premium, los gases en todos sus formatos, GNL para vehículo pesado, GNC Turismo, autogas, combustibles 100% renovables, y aquí me gustaría pararme porque quiero destacar un hito que para mí es muy relevante. Repsol a día de hoy ya suministra combustibles 100% renovables en más de 1.200 estaciones de servicio y estamos muy cerca de alcanzar el objetivo que nos fijamos de llegar a las 1.500 estaciones de servicio suministrando combustibles 100% renovables a finales de año. Hidrógeno y, por supuesto, también electricidad, ¿no? De hecho, en el ámbito de la movilidad eléctrica, Repsol a día de hoy es el líder en instalaciones de carga rápida y ultra rápida actualmente en estaciones de servicio en España. En ese ámbito, en el ámbito de la estación de servicio, tenemos más de 1.000 puntos de recarga de acceso público totalmente operativos y, bueno, aproximadamente estamos cerca de que 1/3 de la red de Repsol en España pues tengan esta infraestructura de recarga. Fabricantes, energía y servicios. Dilmer, ¿qué es para Bus for Fun la movilidad sostenible? Para Bus for Fun, la movilidad sostenible va más allá del movimiento de personas. Es un paso más allá en el cual nos importa lo que más contamina. Lo que más contamina es la movilidad diaria, la movilidad hacia el trabajo. El 70% de los coches se mueven con solo un pasajero. Eso es una cosa que necesitamos cambiar para hacer un futuro más verde, más posible y más sostenible para todos. Por ello, nosotros apostamos por una movilidad de casa al trabajo compartida. En autobuses, donde
donde diferentes empresas incluso se puedan unir y ir a sus centros de trabajo los empleados, siempre acercando a la comodidad de los empleados, porque uno de los grandes problemas de la movilidad actual es la poca conveniencia, la dificultad de acceder a un servicio público de transporte cómodo para nuestra vida diaria. Por ello, nosotros apostamos por poner puntos de recogida de empleados muy cerca de sus hogares, de tal modo que reduzcamos tanto tiempo como combustible, como esperas. Y por lo tanto, haciendo una movilidad mucho más rentable, tanto para la empresa, mucho más agradable para el empleado, para el usuario y también para el medio ambiente. Bueno, y también en eventos, ¿no? En grandes eventos también funcionáis con esa movilidad sostenible para evitar, ¿no?, también esas grandes aglomeraciones que se provocan. Efectivamente, en los grandes eventos siempre hay un gran impacto, no solo medioambiental, también hacia la ciudad, porque todos los grandes eventos implican incomodidad para todos los ciudadanos que vivimos en las ciudades. Por ello, nosotros siempre apostamos por la movilidad grupal, siempre a movilidad en autobuses, movilidad siempre más sostenible, porque el impacto es mucho menor siempre que vamos todos juntos a esos eventos, y eso es posible siempre que hagamos un trabajo previo de organización, de previsión, de reserva de los espacios y, por lo tanto, una organización que permita todo un desarrollo más sostenible y más organizado. Yo creo que por parte de las empresas estáis haciendo un gran trabajo, al igual que me habéis dado las gracias vosotros por estar aquí. Yo os doy las gracias por vuestros proyectos, por vuestras iniciativas que estáis planteando, y lo que también os quería preguntar, Carlos, es que en esta Semana de la Movilidad, en OK Diario, hemos contado con la presencia del consejero de la Comunidad de Madrid. Quería saber un poco qué opináis de la colaboración público-privada en este asunto de la movilidad sostenible, y también si se está regulando al compás de la empresa. Bueno, en este sentido, a mí lo primero que me gustaría destacar y casi subrayar es que la colaboración público-privada es fundamental para el desarrollo de la movilidad sostenible. Si ponemos el foco en la movilidad eléctrica, por ejemplo, los operadores estamos haciendo grandes esfuerzos, invirtiendo gran cantidad de dinero. Todo el mundo sabe que, bueno, pues que esta infraestructura de recarga de alta potencia es muy intensiva en CAPEX, muy intensiva en inversiones. Lo estamos haciendo, estamos dotando la infraestructura de recarga de inteligencia, estamos adaptándonos a las necesidades de los usuarios de vehículo eléctrico, que lógicamente lo que quieren cada día más es que los tiempos de recarga se parezcan lo máximo posible a los tiempos de repostaje de los combustibles tradicionales. Estamos adaptándonos a los vehículos eléctricos que los fabricantes están poniendo en el mercado, que cada día son tecnológicamente más avanzados y permiten mayores niveles de potencia, pero necesitamos que las barreras que sigue habiendo en el ámbito de la movilidad eléctrica, que de alguna forma están retrasando el desarrollo en la activación de los puntos de recarga que los operadores estamos instalando, se minimicen o flexibilicen, ¿no? Porque ¿cuánto tardáis aproximadamente, Carlos? Bueno, depende un poco de la casuística, pero si hablamos de baja tensión, estamos por encima de los 17 meses a nivel de plazos para activación. Si hablamos de media, esos plazos se disparan exponencialmente, cuando la ejecución de la obra, en el caso de Repsol, por ejemplo, son 15 días, son 2-3 semanas, ¿no? Volviendo a lo que te decía, es fundamental esa colaboración público-privada para minimizar todos estos trámites y todas estas barreras, pero también me gustaría destacar, bueno, casos de éxito que nosotros, por ejemplo, en Repsol tenemos. Recientemente, estos años atrás, hemos firmado varios convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Madrid para el desarrollo de una red de recarga rápida en emplazamientos de acceso público y universal en la ciudad de Madrid, que son un claro ejemplo de que este tipo de iniciativas pues favorecen y permiten el desarrollo de la movilidad sostenible también en estas regiones, ¿no? Y también, hablando de inversiones, me tengo que dirigir a ti, José. Vosotros, desde Renault Group, contáis con 3 fábricas en España, 7.000 empleados. Bueno, tú te lo sabes mejor, pero juraría que el 18% de los vehículos que se producen en España llevan la firma del rombo, en este caso. Entonces, un poco, ¿qué opináis vosotros de esta inversión que estáis haciendo desde Renault? Cuéntanos. Bueno, se da para una hora, ¿no? Por lo menos. Tenemos tiempo, pero no tanto. Lo digo por completar un poco lo que decía también Carlos. Pero bueno, empiezo por la pregunta, ¿no? Que decías.
Sí, claramente España es una apuesta importante para el grupo Renault, ¿no? En nuestras fábricas de Valladolid y Palencia estamos actualmente fabricando modelos híbridos, en concreto 5, 2 en Valladolid, el Symbiote y el Captur, y en Palencia 3, el Rafale, el Austral y el Spas, que son vehículos, la mayoría de ellos full hybrid, que es una tecnología además que pensamos que es muy interesante para el ciudadano y para el cliente, ¿no? Y por tanto, España es el polo de hibridación del grupo Renault a nivel mundial. Es decir, la mayoría de los vehículos que se producen en el mundo de la marca Renault, híbridos, se fabrican aquí en nuestro país, en nuestras plantas de Valle y Palencia. Y después tenemos en Sevilla y también en Valladolid lo que sería un centro de refactory para el reacondicionamiento de los vehículos usados y que permitan de nuevo ponerlos en el mercado en condiciones ventajosas y en condiciones sobre todo de respeto medioambiental, ¿no? Y también tenemos en Valladolid un centro de I+D+I en el que se desarrollan multitud de proyectos para todos los vehículos del grupo a nivel mundial. Pero quería volver un poco también al tema de Carlos, ¿no? Sobre el tema de la colaboración público-privada, y quería poner el acento, Andrea, en el ciudadano o en el cliente. Es decir, tenemos que pensar en el cliente, porque como fabricante, Renault Group, ponemos en el mercado vehículos de todo tipo, ¿no? Ponemos un Renault 5 que tiene un diseño espectacular, que es un éxito en ventas de vehículos eléctricos, que seguramente si también tuviese una versión de combustión se vendería todavía más. Es decir, un vehículo atractivo, cómodo, que realmente lo conduces, ¿no? Por la ciudad y la gente se queda mirando. Los fabricantes también intentamos reducir cada vez más el precio de estos coches, ¿no? Ponemos en el mercado coches atractivos, como digo, eléctricos, y también estamos intentando reducir ese gap entre el coste de producir un vehículo eléctrico y un vehículo de combustión. Los fabricantes también llegamos a acuerdos con energéticas. Nosotros hemos llegado a una con Iberdrola recientemente para que un cliente pueda acceder, un cliente de Iberdrola y de Renault Group, pueda comprarse un vehículo eléctrico de nuestras marcas Renault, Alpine y Dacia, y a cambio tenga 3 años de electricidad prácticamente gratis para su vehículo, cargador gratis también en casa, instalación. Entonces, los fabricantes hacemos en definitiva un esfuerzo sobrehumano, ¿no? En poner en el mercado productos interesantes y en acelerar esta movilidad. Pero hay que pensar en el cliente. ¿Por qué digo esto? Porque lo comentaba Carlos, ¿no? Los plazos para que esos puntos de recarga sean operativos son muy altos. ¿Todavía no son suficientes? ¿Que estamos mejorando? Solo faltaba, por supuesto, pero sigue siendo insuficiente. Y temas como la señalítica, es decir, yo en la carretera no veo. Ya sé que hay aplicaciones, y tenemos, por supuesto, de smartphone, pero al final es un tema también incluso mental, ¿no? Un tema incluso de pedagogía, que tú, si vas por la carretera y ves un cartel de estación de recarga, pues ya piensas que existen, ¿no? Cosa que a veces puedes pensar que no. Y por tanto lo que le pedimos a los políticos y a la administración en definitiva es que nos ayude a este despliegue, ¿no? De la movilidad eléctrica y que también nos ayude en definitiva a que esa transición al vehículo eléctrico sea lo más rápida posible, pero sobre todo pensando en el cliente. Es decir, dando el acceso, como digo, a puntos de recarga y evidentemente con ayudas permanentes que luego si queréis hablamos, ¿no? Pero quería hacer ese punto colaborando lo que dice Carlos porque es importante, insisto, que esa colaboración sea necesaria para acelerar la transición al vehículo eléctrico. Claro, ya habéis hablado de la foto actual, pero yo creo que en materia de movilidad sostenible, sobre todo, estamos hablando más de el largo plazo, en los próximos años. Yo quería saber, Dilmer, en Bus for Fun, ¿qué proyectos estáis promoviendo de cara al futuro para que se haga realidad esta reducción de carbono en los transportes diarios o en los transportes de fines de semana que comentábamos? Claro, para nosotros, tanto como decía Carlos como José Antonio, es muy importante tener en cuenta tanto a los usuarios como las empresas, como la institución pública. Y para mí, tal como decía José Antonio, es clave toda esa interacción, porque sin esa no hay avance y no podremos construir un futuro más verde, ¿no? Un futuro más sostenible en el cual la vida sea posible para todos, por lo menos en unos estándares de comodidad en los cuales nos sentamos cómodos y bien. Entonces, en ese sentido, Bus for Fun trabaja con instituciones, tanto en Italia como también en Suiza. En España estamos comenzando a trabajar, en las cuales desde polígonos industriales trabajan conjuntamente todas las empresas para ofrecer el transporte público a sus empleados a través de nosotros. O en Suiza un transporte transfronterizo.
o incluso a nivel de sostenibilidad muy directa, nosotros ofrecemos a todos nuestros usuarios que den una parte del dinero que pagan a proyectos de reforestación tanto en Europa como en el mundo, porque creemos que tanto la implicación para una movilidad sostenible como para un futuro más verde es a tres bandas: empresa, instituciones públicas y usuarios. Y hemos hablado de I+D, hemos hablado de proyectos, te toca la parte de la tecnología, Carlos, porque en Repsol no paráis de innovar. Cuéntame algunos de los ejemplos recientes que se han hecho realmente conocidos en materia de movilidad sostenible. Bueno, antes decía que para conseguir el objetivo de Repsol es fundamental ese modelo de innovación y de tecnología, ¿no? Y en el ámbito de la movilidad eléctrica llevamos 15 años implementándolo. Hemos implementado desarrollos tecnológicos en lo que a infraestructura de recarga se refiere, como decía antes, adaptando la tecnología tanto a las necesidades de los usuarios de vehículo eléctrico como de los vehículos que ponen en el mercado los fabricantes, cada día más sofisticados y tecnológicamente mucho más avanzados, pero no solo nos hemos quedado en incrementar la potencia, en repotenciar los puntos de recarga que tenemos instalados, sino que además en aquellos emplazamientos donde sea posible, por temas de espacio o por disponibilidad de potencia por parte de la empresa distribuidora, estamos montando hubs de recarga. Además, paralelamente estamos poniendo en marcha desarrollos tecnológicos que están siendo muy, muy valorados por los usuarios de vehículo eléctrico. Por ejemplo, el AutoCharge. El AutoCharge es una tecnología que está revolucionando la recarga eléctrica y la está revolucionando porque tú llegas con tu vehículo eléctrico, te conectas al punto de recarga y automáticamente empieza a recargar el vehículo tras el reconocimiento de la dirección MAC del propio vehículo, ¿no? Y esto lo que está haciendo es que ese proceso de recarga se simplifique muchísimo, que se mejore mucho la experiencia del usuario y que se incremente considerablemente toda la fiabilidad del sistema. Es una tecnología que nosotros implementamos en abril de 2025. Cada día más operaciones de las que se realizan en toda nuestra red de recarga a nivel nacional se realizan con AutoCharge. Por dar un dato, aproximadamente en agosto ya estábamos en el 11% del total de todas las operaciones de la red de recarga de Repsol. Y en relación a la compatibilidad de los vehículos eléctricos que los fabricantes están poniendo en el mercado con esta tecnología AutoCharge, pues aproximadamente el 75% ya son compatibles, ¿no? Aprovechando que está aquí José, pues nosotros en Repsol ya tenemos 9 modelos de Renault de usuarios con AutoCharge activado. Y si sumamos estos 9 modelos, esta totalidad de modelos, tenemos más de 1000 vehículos eléctricos de Renault emparejados con nuestra tecnología en 5 meses, desde abril de 2025, ¿no? Entonces creo que es algo muy relevante y que pensando en el usuario y pensando en el cliente, pues mejora mucho la experiencia y simplifica el proceso de recarga. Yo es que, Carlos, tengo que confesar que lo he probado y es un cambio total en cómo conocemos la recarga hasta ahora. Totalmente. Es un poco lo que decía, simplifica la recarga, mejora la experiencia del usuario e incrementa la fiabilidad del sistema. No hay caos en el proceso de recarga. Veo aquí sinergias en esta mesa, ¿no? Renault, Repsol, ya tenéis muchos coches sí, cargando en vuestras estaciones. Sí. Y vuelvo al I+D, José, porque al igual que he tenido la oportunidad de probar AutoCharge con Repsol, también he tenido la oportunidad de acudir a vuestras instalaciones de I+D en Valladolid, que es un centro totalmente innovador, que cogen tecnología para todo el mundo, que al final se refleja en los coches de Renault, el cambio que ha sufrido en los últimos años a nivel tecnológico y de innovación. Quería saber qué os diferencia del resto de fabricantes, José, con esta tecnología. Bueno, la verdad es que el centro de Valladolid de I+D+I es uno de los más importantes del grupo a nivel mundial. Desarrollamos ADAS y otro tipo de aplicaciones, ¿no? Y de elementos de conectividad y de software para todo el mundo y para todos los modelos de la marca Renault, Dacia, Alpine. Y es referente con más de 600 ingenieros, ¿no? Trabajando en diferentes proyectos. Por ejemplo, allí se trabajó y se concebió una parte del proyecto que presentamos en Barcelona, WeRide, con un autobús autónomo, por cierto, que también estuvo además en Roland Garros. Lo hemos probado. Muy bien. Te da un poco de miedo al principio, pero luego ves que va... Pero es tecnología española de Renault, así que es segura. Es segura 100%. O sea que es un centro que está en la más alta gama de Renault a nivel mundial.
Y es importante, ¿no? Es importante porque al final como decíamos antes, ¿no? Los clientes cada vez necesitan o quieren tener un mayor acompañamiento en esa facilidad de conducción, ¿no? No en vano, por ejemplo, pues modelos como el nuevo Renault Clio, ¿no? Que se ha lanzado al mercado, bueno, que se ha presentado hace unos días, ¿no? Que se lanzará al mercado a final de año, comienzo del que viene, pues tiene más de 29 HADAS, ¿no? Por ejemplo, incorporadas. HADAS son ayudas a la conducción, es decir, funciones que permiten, como digo, al usuario y al conductor y al resto de ocupantes, pues disfrutar de una condición mucho más agradable, ¿no? Entonces, Renault lo que está haciendo básicamente para diferenciarse es invertir mucho en tecnología como parte esencial de su propuesta de valor como fabricante, y por ejemplo en el coche eléctrico hemos lanzado una división específica para vehículos eléctricos que se llama Ampere, que es importante, es decir, dentro de la empresa se ha creado una business unit, una empresa propia, se llama Ampere, y que es la que desarrolla tanto los vehículos eléctricos R4, R5, ahora Twingo en breve, como el software que incorpora en esos vehículos, ¿no? Por lo tanto, ahí sí que tenemos una diferenciación clara donde tenemos, por un lado, esa gama eléctrica pura que desarrolla la empresa Ampere dentro del grupo, y el polo híbrido español, es decir, la gama híbrida full hybrid, que es la que representa este polo industrial en España, que es la oferta para aquellos que todavía no pueden o no quieren acceder a una movilidad cero emisiones, pero que también evidentemente contribuyen con esos modelos híbridos a la progresiva descarbonización del parque móvil. Claro, José, y con esto os diferenciáis de los nuevos actores de mercado, ¿tú me entiendes? Los fabricantes chinos. Bueno, los chinos llegan con muchísima fuerza, como llegaron antes los coreanos y anteriormente los japoneses, ¿no? Es decir, claro que son competencia. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Pues hablamos del R5, ¿no? Por ejemplo, el R5 está por debajo de 25.000 euros para un coche 100% eléctrico. Twingo va a salir por debajo de 20.000 para un coche eléctrico. Ya no hay coches con esos precios. Y menos eléctricos, ¿no? Porque la diferenciación es que es eléctrico a precio accesible. A precio accesible. Además, en este sentido, para competir con estos nuevos fabricantes que están en el mercado y que evidentemente pues tienen una fuerza muy, muy grande, estamos reduciendo el tiempo de desarrollo. Es decir, por ejemplo, con Twingo vamos a conseguir que desde que se plantea el proyecto hasta que el vehículo se comercializa o se empieza a fabricar en serie, pasan menos de 2 años. Y esto es fundamental, porque los chinos son muy rápidos y tenemos que ser tan rápidos como ellos, ¿no? Por lo tanto, todo ese desarrollo que Ampere, en este caso, ha hecho de una forma muy eficaz, ya lo comenzó con 5, después con R5, después con R4 y ahora con Twingo, donde hemos llegado a menos de 2 años de desarrollo, insisto, desde que se concibe el proyecto hasta que se empieza a fabricar en serie. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque te permite ser flexible y adaptarte al mercado. Permite que seas capaz de poner en el mercado vehículos que se adaptan rápidamente a lo que el cliente necesita, que hemos hablado antes, que era lo importante al final cuando ofreces un modelo como puede ser el Twingo, el R4 o el R5. Sí que es verdad que al final tiene un coste esta movilidad sostenible. Y, por ejemplo, desde Bus for Fun, ¿cómo hacéis frente a este coste que parece que es más elevada el coste de la movilidad sostenible? ¿Cómo al final, haciendo viajes con más gente, es más barato? Efectivamente, al final la unión de personas hace posible el servicio. El individuo único incrementa el coste enormemente, por eso es tan caro la movilidad personal individual en España. Es decir, en un país donde el 25% de los usuarios van a su casa, a su trabajo en coches solos, incrementa el coste familiar, personal, esa movilidad, mientras que si esa movilidad se agrupa en autobuses o en vehículos compartidos, como también es opción y presenta Carlos, el coste sí se reduce y también el coste hacia la naturaleza también, y por lo tanto una mayor sostenibilidad y un mayor futuro para todos. Coste económico y coste también de CO2. Entonces, efectivamente, restamos de las dos partes. Y ganamos. Y Carlos, en Repsol, ¿cómo atajáis este incremento de los costes por la movilidad sostenible? Bueno, en relación a ese coste de la movilidad sostenible o descarbonizada, como decías anteriormente, yo destacaría que en Repsol no entendemos la movilidad eléctrica, por ejemplo, sin Wilet.
Wilet es la aplicación líder de movilidad en España actualmente, con más de 9,3 millones de usuarios registrados, y a través de Wilet pues puedes ubicar tu punto de recarga más cercano, puedes conocer las características de dicho punto, qué potencia tiene, qué precio, si está o no está disponible, puedes monitorizar la recarga y por supuesto también pagarla, ¿no? Además, hemos incluido un planificador de rutas donde metiendo pues unos datos muy sencillos, origen y destino de dicho trayecto, modelo del vehículo, capacidad de la batería, te ofrece el trayecto óptimo parando en los puntos de recarga de dicho trayecto en caso de que fuese necesario. Decía que no entendemos la movilidad eléctrica sin Wilet, y a través de Wilet, hace ya un tiempo que pusimos en marcha nuestro plan de energías conectadas, que es básicamente que en función de los productos y servicios que contrates de Repsol vas a obtener una serie de beneficios y de descuentos, ¿no? Por ejemplo, si ponemos el foco en la movilidad eléctrica, solamente por el hecho de pagar con Wilet ya tienes un 3% de descuento en tus recargas en saldo acumulable Wilet, un 50% si tienes la luz en casa, un 75% si además tienes el gas, y un 100% recargas totalmente gratuitas si puedes poner alguna solución de autoconsumo de Repsol, placa fotovoltaica, etcétera, ¿no? Pero es que además me gustaría anunciar aquí que, bueno, que todo esto era hasta el 15 de septiembre. El 16, hace 2 días solamente, pusimos en marcha una nueva campaña que se multiplican por 2 todos esos descuentos y beneficios. Es decir, solamente con la luz, el 100% de las recargas en la red de Repsol son totalmente gratuitas. Y esto, a nivel de ese coste que decías de la movilidad sostenible, me parece muy relevante y muy atractivo. ¿Por qué habéis apostado por hacerlo a través de Wilet? ¿Por esa preocupación por el ciudadano? ¿Para que tengan más confianza en el coche eléctrico? Bueno, en Wilet estamos integrando toda la movilidad de Repsol. Es nuestro punto de conexión con el cliente. Por ejemplo, en el ámbito de la movilidad eléctrica, Repsol ya tiene más de 2.600 puntos de recarga de acceso público totalmente operativos, pero gracias a los acuerdos que tenemos con otros operadores, con otros CPOs, hemos integrado adicionalmente en Wilet 4.500 puntos de recarga de acceso público de estos operadores, y a través de una única app ya puedes acceder a más de 7.000 puntos de recarga de acceso público totalmente operativos. Entonces sí que es por ese motivo. Y os quería preguntar un poco para hacer una serie de conclusiones. Yo creo que es importante también conocer el sector en general. Por suerte hoy contamos con fabricantes, energéticas y la parte de los servicios y los transportes. Yo creo que es importante conocer a qué retos se enfrenta en este caso el sector del automóvil en materia de movilidad sostenible. José. Bueno, yo haría dos lecturas, europea y después ya en España, ¿no? A nivel europeo, claramente la regulación tiene que adaptarse a lo que el cliente necesita y a lo que los fabricantes podemos ofrecerles, ¿no? Es decir, yo creo que estamos en un debate muy interesante en Europa sobre los objetivos de CO2 y los objetivos de aquí a 2035, y nosotros como fabricantes pensamos que se pueden mantener los objetivos, pero tenemos que ser flexibles en cómo alcanzar esos objetivos. Ya se hizo, de hecho, cuando hace unos meses, ¿no?, se decidió que la medición del CO2 se iba a contabilizar durante 3 años para que los fabricantes fuésemos capaces de alcanzar este objetivo, pero tenemos que pensar en cómo llegar a ese objetivo de 0 emisiones, que es el que todos los fabricantes queremos, y de hecho nosotros, como decía antes, tenemos Ampere, etcétera, pero tenemos que ser flexibles y permitir tener herramientas de flexibilidad, como puede ser la forma, por ejemplo, de medir ese CO2, porque actualmente se mide el CO2 solamente en lo que sale del tubo de escape. Lo que decimos como Renault es, midamos también todo el proceso. Fabricación, logística, incluso reciclaje, porque si no la foto no es la adecuada. Por tanto, punto 1, la regulación tiene que adaptarse un poco a la realidad y tenemos, sin cambiar los objetivos, pero ser flexibles en la medición de los mismos y en la capacidad o en el timing de alcanzarlos, ¿no? En segundo lugar, y también relacionado con esto, claro, esta regulación está produciendo algo muy muy negativo para el mercado y por tanto para el cliente, ¿no?, que al final es el aumento de precios, ¿no? Cuando tenemos más de 100 regulaciones diferentes en un automóvil, pues evidentemente eso impacta en el precio del vehículo, porque tenemos a multitud de ingenieros que están trabajando para cumplir cada una de esas regulaciones. Y no decimos que no haya que tener coches, evidentemente una regulación pues para que sean seguros, no contaminen, por supuesto que sí, pero que sea de una forma coherente, que sea de una forma lógica, que no haya multitud de regulaciones, cada una por un lado, donde tiene un coste de implantación muy alto, que al final quien paga esto es el cliente, ¿no? Y eso limita el acceso a la movilidad, sostenible por supuesto, pero a toda la movilidad. Y al final, cuando tú no puedes comprarte un coche eléctrico, pero es que ni siquiera puedes comprarte un coche híbrido o de GLP, que es una opción muy válida para esa transición,
porque contamina muy poco y contamina sobre todo mucho menos, contamina y emite mucho menos que los coches de hace 15 años. Cuando tú estás ayudando de alguna forma a ese dinamismo de mercado, cuando ayudas a que el cliente se compre un coche nuevo, lo que estás haciendo es que el parque se envejece cada vez más. Y lo que realmente contamina no es un coche nuevo, sea híbrido, sea de GLP, si lo que contamina es la antigüedad del parque. Contamina 14 años, 14 algo más de 14 años. Imaginaos, eso significa que la mitad de los coches tienen más de 14 años. Eso es lo que realmente contamina. Por tanto, la regulación europea lo que está haciendo es subir o no permitir a los fabricantes bajar más los precios, porque tiene un sobrecoste, evidentemente, y eso hace que se limite el acceso al vehículo nuevo. Y en España tenemos otro desafío. España es el segundo fabricante europeo de automóviles, pero actualmente el 95% de la cadena de valor, del valor añadido, digamos, de la industria, es el vehículo de combustión. Y al final todos vamos a fabricar vehículos eléctricos, más tarde o más temprano. Por tanto, España necesita prepararse para poder fabricar vehículos eléctricos. España necesita, y por eso desde ANFAC hemos presentado al Gobierno el Plan Auto 2030 para intentar poner en marcha medidas, no solamente en la demanda, es decir, no podemos pedir cada 6 meses que haya un MOVES. No podemos cada 6 meses levantar la mano y decir que por favor metan más presupuestos. Hay que hacer un plan estructural. Con certidumbre. Con certidumbre a largo plazo, porque al final, evidentemente, está demostrado que el acceso al vehículo eléctrico depende mucho del precio. Por tanto, ese plan auto tiene que englobar no solamente la demanda, que también, sin duda, y también puntos de recarga, por cierto, sino la parte de upstream, o sea, la parte de fabricación y componente. Porque las fábricas españolas tienen que prepararse para ser capaces de acoger los futuros vehículos eléctricos, porque si no al final perderemos capacidad de ser competitivos con otros países de Europa y del resto del mundo, y la industria del automóvil en España tendrá un serio problema de continuidad. Por tanto, eso es el gran desafío del sector en España, poder ser capaz de adaptarse al futuro vehículo eléctrico que tiene que fabricarse sí o sí en nuestro país. Y además, José, esta incertidumbre de la que te hablaba, yo la noto en el consumidor. No sabéis la cantidad de gente que se dirige hacia mí, ¿qué coche me compro? Claro, exactamente. Y hay que explicarle a ese ciudadano, depende del uso que hagas del vehículo, ¿no? Yo, por ejemplo, para moverme por Madrid, pues tengo un maravilloso Renault 5. Pero si voy a Sevilla cada fin de semana me interesa un Dacia Bigster. Híbrido o de GLP. Tenéis... Claro, entonces depende de para qué quieras el coche, hay que utilizar, ¿no?, un argumento u otro, y depende para qué tú quieras el coche, pues tenemos... Pero claro, los fabricantes tenemos ofertas para todo tipo de clientes, al menos nosotros. Cubrimos todos los segmentos del mercado, incluso Alpine, ¿no?, con una gama deportiva de ensueño, ¿no?, como el que traigo yo, por cierto. Pero al final, toda esta oferta que pones sobre la mesa, si no hay, como tú dices, certidumbre, porque, por ejemplo, el tema de aparcar. En Madrid aparcas gratis con etiqueta cero, es súper ventajoso, pero en Sevilla, en Valladolid, en La Coruña, no lo sabemos. O sea, hay un montón de incertidumbre alrededor del vehículo eléctrico que está haciendo que se retrase. Pero el problema es ese, que como no sabes si comprarte un vehículo eléctrico, híbrido enchufable, híbrido no enchufable, mild hybrid, GLP, ¿qué pasa? Que no te compras nada. Y si no te compras nada, pues el parque se hace cada vez más viejo. Y por tanto, más contaminante. Y por tanto, menos seguro. Ese es el desafío del sector. Donde, por cierto, no es que fabriquemos coches y punto, es que damos trabajo a muchísimos empleados. Es que hay miles y miles de trabajadores que trabajan para el sector automóvil, tanto en fábricas como en componentes, como en toda la cadena de valor al final. No hay que olvidar, es que somos el 10% del PIB, ¿no? En vuestro caso son 7.000 empleados. Somos 7.000 empleados directos. Directos. En nuestras 2 fábricas y el centro de Sevilla Refactory. Son 7.000 empleados directos y todo lo que conlleva alrededor. Componentes, concesionarios. Pero el sector del automóvil en general es cerca del 10% del PIB, claro. No hay que olvidarse. Eso es lo que está en juego, Andrea. Y en este caso hemos hablado de fabricantes. Dilmer, ¿a qué retos se enfrenta el sector del transporte, en este caso Bus for Fun, en materia de movilidad sostenible? Nosotros creemos que es muy importante apostar por la tecnología. En ese sentido, eso es un gran reto, porque estamos en un sector que necesita un impulso en ese sentido para poder hacer las flotas mucho más sostenibles en general. Nosotros tenemos ciertas dificultades en encontrar vehículos, autobuses, grandes flotas
eléctricas o de hidrógeno, pero no solo en grandes ciudades, en toda Europa. En toda Europa. En unos países es mejor que en otros. ¿Pero por qué? Porque hay una gran implementación pública, un esfuerzo público que los apoya y permiten tal hecho. Entonces, nosotros tenemos el reto desde la administración que se fomente. Por lo tanto, yo invito tanto a las empresas como a Iberdrola y Repsol que empujen en ese sentido, y nosotros también estaremos, porque ese es un punto clave, al igual que también es clave para que la población, que los usuarios estemos convencidos. Y ese convencimiento solo es posible, tal como decía también José Antonio, cuando tengamos conocimiento de lo que significa, de las opciones que hay para apostar por ellas y creamos en ese futuro más verde. Eso es, yo creo que el usuario no conoce la cantidad de autobuses que hay eléctricos, distintas formas de moverse de una forma más sostenible, que no es lo más sostenible a lo mejor la bici, sino también tenemos autobuses, tenemos coches, tenemos energía. En el caso de las energéticas, Carlos, ¿a qué retos os enfrentáis en materia de movilidad sostenible? Bueno, a mí, si me permites, me gustaría empezar con un comentario que ha hecho José en relación a esa solicitud a la Administración de cara a la descarbonización, ¿no? Un comentario que ha hecho que suscribo y con el que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Nosotros en Repsol pensamos también que los objetivos tienen que ser muy ambiciosos, pero los mecanismos que nos permitan articular la consecución de esos objetivos tienen que ser flexibles. Es decir, tenemos que tener en cuenta todas las alternativas energéticas para la movilidad que permitan reducir emisiones y luchar contra el cambio climático, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba. Si ponemos el foco en la movilidad eléctrica, pues bueno, el reto que tenemos actualmente, lo decía antes, necesitamos esa colaboración público-privada. Nosotros, y a mí me gusta siempre dar datos porque queda muy claro y son muy intuitivos, comentaba que nosotros tardamos 2-3 semanas en ejecutar una obra en una estación de servicio de Repsol, un punto de recarga de alta potencia, y aproximadamente unos 17 meses es el plazo de activación de ese cargador en baja tensión. En media ya decíamos que crece exponencialmente. Y esos plazos no son razonables. Y Carlos, es simplemente papeleo, es burocracia. Es burocracia. No es una instalación, es papeleo. Exactamente. Hay que dejarlo... Y las consecuencias son graves. Esos plazos no son razonables ni para el operador, que está invirtiendo mucho dinero en esa infraestructura de recarga, que tiene un componente de obsolescencia tecnológica. Nosotros en Repsol hemos perdido la garantía del fabricante del cargador en muchos de estos cargadores y ni siquiera han podido ser activados, ni siquiera han tenido una recarga, pero sobre todo estos plazos no son razonables para los usuarios. Volviendo al cliente en el centro, ¿no? No son razonables porque pues, un usuario está viendo un punto de recarga debajo de su casa, en una estación de servicio de Repsol, por ejemplo, un mes, un año, otro año, y no puede hacer uso de él y se siente totalmente engañado, ¿no? Nosotros, en ese sentido, pensamos, llevamos 15 años en el ámbito de la movilidad eléctrica, pensamos que una medida como que se permita, mediante una declaración responsable, articular todo el permitting, licencia municipal, que ya existe una normativa al respecto, la obtención de la licencia por parte de la Dirección General de Carreteras, la legalización en industria en cada una de las 17 comunidades autónomas, es decir, todo el permitting con una única declaración responsable, y además que esta declaración responsable no se duplique, que valga para los trabajos que tenga que hacer la empresa distribuidora y no tenga que pedir una nueva licencia de actividad, simplificaría mucho todo el proceso, ¿no? ¿Qué duda cabe que si estas barreras, estos trámites, se minimizasen o flexibilizasen, la penetración del vehículo eléctrico desde la óptica de la infraestructura de recarga crecería de forma muy relevante? Y para concluir esta mesa, os quería pedir, ya que estamos en un mundo en el que solo hay noticias malas y cosas negativas, ya que la movilidad sostenible, tanto en Renault, en Repsol y en Bus for Fun, ha evolucionado de una forma tan positiva, os quería pedir una frase positiva de proyectos buenos para concluir que hayáis hecho en los diferentes ámbitos. José Antonio, empezamos por ti. Bueno, Renault Group, con sus marcas Renault, Dacia, Alpine, lo que intentan hacer es garantizar la libertad de movimiento. Y lo estamos consiguiendo ofreciendo vehículos tan dispersos, o sea, tan diferentes como el R5, el R4, ahora el Twingo, Dacia Bigster, Dacia Sandero, líder en ventas, por cierto, Dacia Duster, Alpine a 290, a 110, es decir, tenemos desde vehículos hiper urbanitas, como Sprint, por ejemplo, también de Dacia, o el futuro Twingo,
hasta vehículos superdeportivos, pasando por todo tipo de siluetas. Por tanto, el mensaje positivo es, como cliente, como ciudadano, tienes una amplia gama de vehículos del grupo Renault, en este caso, no hablo por mí, pero evidentemente el resto de compañeros fabricantes dirán lo mismo de sus marcas. Tenemos un portfolio de productos súper interesantes. Cualquier vehículo de la gama de Renault, del grupo Renault, tiene un nivel de equipamiento, de tecnología embarcada, de prestaciones, de eficiencia que sería inimaginable hace 5 años o hace 10 años, y no exagero. Es decir, cualquier vehículo, insisto, tiene todo tipo de opciones para que el viaje del conductor y del resto de ocupantes del vehículo sea placentero, y por tanto yo soy positivo y optimista en el sentido de que el sector tiene una capacidad de innovación tan alta, y en este caso Renault Group, además Made in Spain, tan alta que cualquier cliente que lo necesite puede comprar el coche que quiera para cada uso de ese vehículo. Por tanto, soy optimista, soy positivo, pero tenemos que recordar siempre a nuestros dirigentes, a los que van a decir el futuro del automóvil, que es un sector estratégico, y vuelvo al principio. Se trata de asegurar la libertad de movimiento de los ciudadanos, cosa que hacemos desde hace más de un siglo. En vuestro caso, Dilmen. Sí, yo también creo en esa libertad de movimiento, ¿no? Y esa libertad de movimiento está totalmente en nuestras manos. Tal como decía José Antonio, haciendo presión y también siendo valiente, como decía Carlos, siendo valiente en apostar por lo que nos da futuro, que es una movilidad más sostenible, una colectividad para movernos, para abaratar, para ganar en todo el proceso. Porque hay que tener muy claro que si apostamos todos, vamos a ganar todos. La industria está apostando, el sector público apuesta, pero tiene que apostar más, y nosotros como sociedad, como individuos, también tenemos que creerle en ese futuro, apostar más y dar pasos, porque está en nuestras manos. En Bus for Fun lo hacemos tanto en movilidad para eventos, en el cual nos podemos divertir muchísimo, desde partidos de fútbol, grandes conciertos o mundiales de invierno, ¿no? Pero también está en el trabajo, en lo que nos hace diariamente la vida. Ir al trabajo, compartir con nuestros compañeros y hacer eso, construir el futuro, que se construye a través del trabajo y de la esperanza, ¿no? Carlos, desde Repsol, un mensaje positivo. Bueno, yo terminaría diciendo que Repsol es una compañía multienergética que ofrece todas las alternativas energéticas para la movilidad con el objetivo de cubrir todas las necesidades de los clientes, y que sean estos los que elijan la que mejor se adapte a sus necesidades. Pues Carlos, José Antonio, Dilmer, muchas gracias por acompañarnos en esta Semana de la Movilidad Europea.